Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para abordar una vez más el tema de lo que es la conexión entre Monseñor Laboriel y Monseñor Corintuc. Pero ahora, a diferencia del vídeo que hicimos en relación a Monseñor Laboriel y Monseñor Corintuc sobre las consagraciones episcopales de este bajo condición a veterocatólicos, que hicimos hace cosa de repente más de un mes, pero ahora tenemos informaciones más recientes, y recientes para nosotros, obviamente, pero ya estas informaciones tienen por lo menos más de, 13 años en la internet, solo que están en lengua anglicana. Entonces nosotros tuvimos acceso a esas informaciones y vamos a hacer ahora llenar más espacios vacíos que los detractores de lo que se llama la dignidad de un obispo católico se niegan a aceptar, o se niegan incluso a abordar de forma incluso hasta como crítica. Y es siempre mantener la idea de que Monseñor Corintuc estaba loco y Monseñor Corintuc era un irresponsable, un obispo furtivo, cuando es todo lo contrario. Monseñor Corintuc es un obispo católico. Y eso vamos a demostrar una vez más, con fuentes, con gente que está viva aún, incluso que es el doctor, que es el señor Mario Dexter, que fue el que hizo la fuente de la cual nosotros estamos extrayendo esta información, que es una especie de monografía o libro, más que todo una monografía gratuita, por cierto, que se consigue en internet. Es An Open Letter to Bishop Clarence Kelly on the Tuc Bishops and the Errors in the Sacred and the Profane. Una carta abierta al obispo Clarence Kelly, que tiene que ver con la fraternidad de San Pío V, que también son sedacantistas, pero tienen un problema con la aceptación de los linajes de Monseñor Corintuc. Entonces es una carta abierta al Monseñor Clarence Kelly, que por cierto falleció hace poco, o 1 año y medio, 2 años, acerca de los obispos Tuc y los errores en el Sagrado y Profano, que es un libro, es una especie de monografía que ataca, impugna la obra de Monseñor Corintuc. Entonces, sin dar más dilaciones, vamos a leer la traducción que hicimos. Pues un servidor las hace de forma manual, y no hago las traducciones por generación de traductor de internet, pues no confío en ellos. Todavía aparentemente existen mejores traductores, pero yo prefiero hacer mis traducciones de forma manual. Entonces, ciertamente, el reverendo Jean Laboriel, que vivió entre los años 1919 y 1996 y murió a la edad de 78 años, entra en seda en el tradicionalismo, sedacantismo, porque el sedacantismo de los años 70 no es igual que el de ahorita, pero no quisiera extenderme. Quien fue cabecilla, Monseñor Laboriel, quien fue cabecilla de la Iglesia Latina de Toulouse, una iglesia veterocatólica cismática. Monseñor Corintuc ordenó condicionalmente a Jean Laboriel al diaconado, presbiterado, y luego condicionalmente fue consagrado obispo entre el 16 y 17 de febrero del año 1977, vaya, hace más de 47 años, respectivamente. Pues asuntos de los interdictos, porque alguien es consagrado obispo, hay que pasar unos tiempos mínimos para ello, y se ve que se hicieron entre 2 días, ¿no? De esto hay certezas, y fue atestiguado por el doctor Víctor Barro de Toulouse, Francia, así como por el reverendo Jean Crenard, quienes atestiguaron bajo juramento que esas ordenaciones y consagraciones episcopales, fue una sola, a Monseñor Laboriel, ocurrieron. O sea, eso ocurrió, históricamente ocurrió, y hay testigos de ello, incluso hay fotos. Aún así, Monseñor Corintuc escribió un certificado afirmando tales ordenaciones. Una fotocopia que testifica la existencia de este certificado fue publicado en Schmidt Bischoff entre la página 201 a la página 203.
No tengo idea muy bien si esto es una revista o un blog digital o un blog ya de escrito, no especifica el autor Mayo Derksen, entonces se ve que es algún tipo de documentación que especifica. Curiosamente, el certificado no hace mención que Monseñor Godin-Tuck ordenó, consagró a Laboriel, pero meramente Monseñor Tuck certifica que Laboriel recibió dicha ordenación y consagración episcopal de un obispo católico romano. Aunque de todas formas, Monseñor Godin-Tuck fue obispo ordenante y consagrante. Naturalmente, alguno se preguntaría por qué Monseñor Godin-Tuck iría a consagrar a un hombre que no era católico, como el caso de Jean Laboriel. Y como se ha alegado, incluso como sodomita. O sea, es un señor que le gusta las prácticas recreativas erógenas con personas del mismo, que tienen así, personas del mismo sexo, ¿no? O personas que tienen miembros genitales semejantes. Para no decir la palabra que se mereciera, que se merece, pero sodomita se da por entender, ¿no? Entonces, en una entrevista que condujo Mayo Derksen, que escribió esta monografía que sacamos estas referencias, que aún está vivo, por cierto, y creo que está asociado, según un espectador nuestro, está asociado con las capillas de Monseñor Pivarrunas en Estados Unidos. Entonces, Mayo Derksen, por teléfono, en mayo del año 2007, hizo que el doctor Heller asegurase. Dr. Heller es uno de los colaboradores posteriores al desastre de Palmar de Troya. Entonces estas eran las personas que luego tomaron cuenta, por así decirlo, o tomaron pose, o estaban alrededor, o sea, orbitaban la figura de Monseñor Godin-Tuck. Entonces este doctor Heller aseguró que Monseñor Godin-Tuck no supo sobre la vida sodomítica de Monseñor Laboriel, sino hasta después de las consagraciones. Nosotros de repente pudiéramos argumentar que Monseñor Tuck pudo o debería haber podido saber de estos posibles acontecimientos. O sea, la sodomía de lo que viene siendo Monseñor Laboriel. Se podría suponer que Laboriel, Jean Laboriel, probablemente no estaba exactamente anunciando esto. O sea, que supiesen que era sodomita. Sí, que incluso es cierto, porque eso es otra historia. Porque habría que ver si esas historias son ciertas. Pues estamos asumiendo, y esto después lo va a explicar el propio autor. En algunas fuentes bibliográficas que todo el tradicionalismo usa en la actualidad, la única evidencia que se ha expuesto sobre esta aseveración de que Monseñor Laboriel era sodomita es que lo dijo el padre Noel Barbará. Noel Barbará, para las personas que no sepan, es un padre tradicionalista que escribió bastantes fascículos acerca de crisis postconciliar. O sea, es una persona que muchos, lo hemos dicho en unos otros vídeos, mientras nosotros estábamos en pañales o no existíamos, ya estos tipos, ya estas personas, disculpadme, eran sedacantistas y estaban conscientes del desastre de Vaticano II. Mucho antes de la existencia de internet, era todo con lo que se llama de revistas físicas, que hoy en día pueden ser blogs o canales de YouTube. Entonces la única evidencia de que el Monseñor Laboriel era sodomita es que lo dijo el padre Noel Barbará. Incluso, sin mencionar la fuente bibliográfica, que esto es importante, para tales alegaciones, y usar esta insustancial alegación, porque no aparecen las fuentes, para dañar furtivamente el nombre de Monseñor Godin-Tuck, es algo que se repite una y otra vez en todo el tradicionalismo antitucista. Y cosas como esta, por ejemplo. No olvidemos, que esto lo dice Monseñor Clarence Kelly, que el padre descanse. No olvidemos que el arzobispo, Monseñor Godin-Tuck, y arzobispo lo decimos para entendernos un poco, porque eso tiene otro problema, esa palabra arzobispo. No olvidemos que el arzobispo Monseñor Godin-Tuck fue tan lejos que consagró a un conocido homosexual, de acuerdo con el padre Barbará, quien fue cabecilla de su propia secta no católica. Y continúa el autor, ¿no? El autor ya
haciendo, y hacemos suyas las palabras de autor, pero culpar a un obispo católico y romano, como el caso de Monseñor Govintuk, por considerar a un sodomita, y nos hacemos las preguntas, ¿no será que necesitamos un poco más de evidencia? Que más que un no documento, rumor, chisme. O sea, necesitamos un poco más de pruebas, porque ese es el problema, ¿no? Todas las aseveraciones acerca de la existencia de la aseveración de que Monseñor Govintuk ordenó o conocido sodomita, viene del padre Noel Barbará, pero él por casi unos 15, 14 años, o más incluso, había hecho unas publicaciones que se llaman Fortes in Fide. O sea, debería aparecer ahí las fuentes de esas aseveraciones. No aparecen. Por eso podemos estar, incluso como dice el autor Mario Derksen, estamos alrededor de un rumor o un chisme. Entonces, y si la evidencia por esta alegación es tan difícil de corroborar, inclusive hoy en día, y agregamos con el uso de Internet, ¿cómo lo podemos asumir un desconocimiento por parte del propio Monseñor Govintuk allá por la época de 1977? A pesar de que el doctor Heller y el doctor Hiller, que recordamos eran colaboradores de Monseñor Govintuk, también conocían que Monseñor Laboriel fue sodomita. Pero de repente dichas creencias, por parte de estos autores, mejor dicho, están basadas también en los estamentos presuntos del padre Noel Barbará. Pero estamos remotamente tan lejos de aquellos incidentes que ahora fuese inútil y presuntuoso especular sobre ello. Pero hoy en día continúan con el tema. Con toda la tecnología que hay, no aparecen esas declaraciones. Esas declaraciones del padre Noel Barbará, ¿dónde aparece? Sobre todo un hombre que escribió tantos artículos de controversia católica reciente, post Vaticano II. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay del estatus de Jean Laboriel, que es de sodomita, un veterocatólico de paso, que es peor que ser sodomita, como un no católico? O sea, ¿qué hay del estatus de Laboriel como un no católico? O sea, como una persona hereje, una persona que está fuera de la iglesia. Aquí es donde un poco de investigación hace ampliar considerablemente algo al respecto. Uno de los dos testigos de las ordenaciones, el reverendo Kennard, aseveró lo siguiente. Abrimos comillas, después de examinar cuidadosamente la doctrina de Jean Laboriel y su apostolado, apoyado por la estima mostrada hacia Laboriel por el cardenal Alfredo Ottaviani, el arzobispo Pierre-Martin Govintuk le confirió a Monseñor Laboriel en la residencia de Le Pradet, en Toulon, la ordenación sacerdotal, que se en Francia. Aparentemente, creo que estoy casi convencido que es en Francia, la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal subcondicione en febrero, entre los días 16 y 17 del año 1977. El término subcondicione significa que el sacramento de las sagradas jóvenes, le hace diaconado, presbiterado, episcopado, fueron conferidas condicionalmente, que se hace cuando el ordenado ya posee órdenes dudosas previas, lo cual es cuando el ordenante de repente es ordenado, pero no se tiene certeza de su validez. Entonces ellos recurren a buscar una línea episcopal válida. Y eso es lo que estaban haciendo muchas personas en los 70, como Monseñor Govintuk. Sobre todo los católicos que querían salir del problema de las jóvenes veterocatólicas que están todas sucias. Pero la mayoría de ellas están sucias, algunas no. Sucia, ¿qué significa sucia? De dudas, porque se han mezclado con anglicanos, posteriores obviamente, a encíclica Apostolici Curri. Sabemos que las órdenes eduardianas de cisma episcopal, de cisma anglicano, también en el siglo XVI, modificó la sustancia del sacramento de las sagradas jóvenes, modificando la intención y la forma, como hizo el Novus Ordo en el año 1968. En fin. Lo anterior, entonces, ¿qué pasa? La línea de Monseñor Govintuk es una línea pura porque viene directamente de la Iglesia Católica.
Eso que mucha gente estaba buscando y seguimos buscando hoy en día. Excepto por gran parte del tradicionalismo que continúa con la especie de degradación de la reputación de un obispo católico como es Monseñor Godín Tuc, tirándolo de loco y tirándolo de incapaz o tirándolo de furtivo o de delincuente litúrgico. Puras aseveraciones infelices, calumniosas, incluso con las pruebas que vienen en día. Claro, si mi única fuente son los blogs en contra de Monseñor Godín Tuc que pareciesen, que tuviesen como más preponderancia, y todos sabemos por qué. Es por la Fraternidad San Pío X, es por los grupos también de la Fraternidad San Pío V, y por todo el tradicionalismo de línea media, etc. Incluso el obispo Carlos María Viganó también se refería, también él de forma indirecta se refirió al padre Gilard de Odiens, en vez de decir Monseñor. Gilard de Odiens significa, hace poco en esas declaraciones desahogantes de Viganó, a referirse como el padre Gilard de Odiens, que es un superteólogo del siglo XX, con todos los problemas que puede tener acerca de su tesis, pero referirse a él como padre significa que él no acepta, Viganó no acepta las líneas episcopales tucistas. Hasta incluso los nuevos San Atanasio, según Monseñor Sambor, que es para coger palco, para coger tarima, para que un obispo serantista se refiera a un recién llegado con muchísimas dudas, que Monseñor Carlos María Viganó, como San Atanasio, un nuevo San Atanasio. Extrañísimo. Entonces continuamos. Lo anterior es una declaración curiosa, porque se especifica que Monseñor Godín Tuc examinó a Labourier en su doctrina y además en su apostolado. Viene otro problema, mira, nos hacemos otra pregunta. ¿Habrá sido posible que Monseñor Labourier o Jean Labourier fingió su conversión en orden de acceder a una consagración episcopal? ¿Es posible que Labourier tomase ventaja de un obispo anciano psicológicamente exhausto, como el caso de Monseñor Godín Tuc? Y psicológicamente exhausto no significa que esté con demencia, significa que ha pasado por grandes traumas como el asesinato brutal de su familia por parte del Partido Comunista vietnamita en su momento, la traición del falso Papa Pablo VI, el desastre de Vaticano II y sus cambios, la pobreza material que pasó Monseñor Godín Tuc por no participar y no formar parte de esa secta del Novus Ordo de forma activa. Entonces, ese cansancio mental de Monseñor Godín Tuc, que no significa que estuviese loco, es un cansancio mental que quizás débil y crédulo, pero de buena voluntad, y quien fue buscado por los tradicionalistas de los años 70 para ayudar a la Iglesia Católica por los medios de conseguir católicos tradicionalistas que puedan ayudar, para la redundancia, a oponerse a la Iglesia modernista en el Vaticano II. Es una pregunta que también nos hacemos, porque Monseñor Godín Tuc estaba dispuesto a ayudar. Entonces, probablemente personas tomaron ventaja de estas circunstancias para hacer, como hemos dicho, a una línea episcopal válida, porque los veterocatólicos, si algo que ellos quieren es dos cosas: sacramentos y líneas episcopales válidas, garantizar lo que es sucesión apostólica. Eso es lo más importante a nivel de lo que es el veterocatolicismo. Entonces, ciertamente, Monseñor Godín Tuc, considerando su admirable trabajo para la Iglesia antes de Vaticano II, y nadie lo puede negar, se merece, por lo menos, esta caridad de que no lo haríamos. O sea, nosotros no hemos hecho ese trabajo pre-Vaticano II, debido a las circunstancias dificultosas por las cuales la Iglesia ha pasado desde la muerte de su santidad Pío X en 1958. Y de ahí saltar a la conclusión de que Monseñor Tuc fue deliberadamente buscando honrar un alto lugar eclesiástico a un no católico, como en el caso de Monseñor Labourier, a través de una consideración episcopal de un deshonesto y mal ejemplo de candidato al episcopado, a las órdenes sagradas en general. En el caso de Monseñor Labourier, similar malicia la pudiéramos atribuir
a Monseñor Méndez. Ya aquí el autor, Mario Derksen, ahora el autor del libro, o de esta monografía, va a atacar directamente al destinatario, que es el fallecido Monseñor Clarence Kelly. Y va a citar un caso interesante que hemos citado también en los vídeos acerca también de los casos de Monseñor Godin Took. Dice que similar malicia la podíamos atribuir a Monseñor Méndez, que deliberadamente hizo actos de destrucción de la iglesia y confeccionar falsos obispos modernistas en 1978, 2 años después de defender a Monseñor Lefebvre frente al Vaticano modernista. Y cabe decir que Monseñor Méndez participó con consagraciones episcopales en el nuevo rito para crear obispos modernos. Monseñor Godin Took nunca hizo eso. Hemos dicho en nuestro video pasado, Monseñor Godin Took no participó activamente en la construcción de Vaticano II. Habrá participado una que otra vez en algún novus ordo, como muchas personas hicieron, incluso se cree que hasta Monseñor Lefebvre practicó novus ordo. Eso algún día lo vamos a abordar, porque existe hasta trabajos en contra de ello, o sea, defendiendo la parte negativa. No, Monseñor Lefebvre nunca hizo novus ordo, pero Monseñor Gerard de Audience, que lo vemos hace poco, era severa que sí lo hizo, sobre la tumba de San Pío V, por cierto. En fin, Monseñor Godin Took nunca participó de forma objetiva en la destrucción de la Iglesia Católica. Al menos nadie puede negar eso. Como otros sacerdotes también se negaron a participar de Vaticano II, la legalista. Claro, no son obispos, no es el mismo efecto mediático. Por supuesto, debemos ser justos y preguntarnos, ¿y no me decía Monseñor Méndez la buena fe e ignorancia en ciertas materias hasta probar lo contrario? ¿Por qué Monseñor Took no goza de las mismas preventas en el tradicionalismo? Una excelente pregunta. ¿Por qué unos obispos sí, como Monseñor Lefebvre y Monseñor Méndez, que son 2 casos, puedan poner a Monseñor el León de Campos de Brasil, el Monseñor Antonio de Castelmayer? Todos de otra manera participaron en el novus ordo. ¿Por qué Monseñor Godin Took es tan atacado de forma tan visceral, habiendo hecho mucho menos que ellos o cosas semejantes que ellos? Son preguntas muy justas. Y por cierto, asumir que un clérigo tiene estas ventajas de tener ignorancia en ciertas materias de religión, cuidado, porque el clérigo, sobre todo un obispo, no puede arguir ignorancia. ¿Y qué hay de la aseveración de que Labaudier ha tenido en alta estima? Pues esta es la parte que más nos interesa. ¿Y qué hay de la aseveración de que Jean Labaudier ha tenido en alta estima por el cardenal Ottaviani? El cardenal Ottaviani hay personas que lo denominan el gran derrotado de Vaticano II, como es el escritor italiano Roberto de Mattei, que es un señor de línea media, como el gran antimodernista, ¿no? Otras personas lo dicen como el derrotado de Vaticano II. Esa persona, cardenal Ottaviani, era el regente del Santo Oficio, era el último inquisidor de la Iglesia con jurisdicción válida y lícita por el Papa Pío X. Ese es uno de los cargos más elevados, es como el segundo puesto después del sumo pontífice. No es poca cosa. El inquisidor de la Iglesia, o sea, el regente que tiene el título de Santo Oficio, de regente de Santo Oficio, solo responde directamente al Papa. El Papa es su superior directo a nivel de oficio. No es poca cosa, es como decir primer ministro de la Iglesia, de una forma así republicana, ¿verdad? Pues si la Iglesia es jerárquica a nivel monárquico, pero bueno, nos vamos a entender un poco a nivel de términos más familiares. Entonces, ¿qué hay de esta estima? Podemos refletirnos, ¿y qué hay de esta estima? ¿Qué hay de la aseveración de que Monseñor Labaudier era tenido en alta estima por el cardenal Alfredo Ottaviani? Se pregunta el autor, si Labaudier quería ser separatista y ser recibido nuevamente en la Iglesia Católica, ¿dónde más logrado sino precisamente como Monseñor Godin Took? Otra pregunta, ¿de qué le hubiera servido a Labaudier si hubiera hecho las paces con el Vaticano novus ordo? Estas probabilidades críticas tienen que ser consideradas para evaluar todos los hechos, no solo los hechos antitucistas, que son los que parecen que la gente más se cree. No sé por qué, pues no muestran pruebas.
Podríamos argumentar que el Lavorier, al contactar al cardenal Ottaviani, este pretendía reconciliarse con la iglesia del Novus Ordo, pero esto es muy simplista, aseverar esto, y incluso una conclusión temeraria. El estatus de cardenal Ottaviani en la nueva iglesia era algo turbio, y eso es cierto. El cardenal Ottaviani, él era un tradicionalista setentoso, porque no es igual el tradicionalismo setentoso que el tradicionalismo posterior al año 1978. O sea, el tradicionalismo inicial no era lo que hoy en día es el tradicionalismo. Era una posición mucho más potable que hoy en día. No quisiera extenderme, pero el tradicionalismo pre-78, y la palabra 78 es muy importante porque es el reinado, la usurpación de Juan Pablo II como falso papa, que es el que rapta, que termina de seducir a Marcel Lefebvre, y es el que quiebra el trabajo conjunto con sagantistas y personas conservadoras y personas que estaban con la tesis de que el que se podía o no se podía ser sagantista, pero de una forma muy, muy libre de discusión en los seminarios, por lo menos en la Fraternidad San Pío X. Eso se rompe a partir de finales de los 78. Por eso el tradicionalismo setentoso no es el tradicionalismo actual. No confundirlo, por favor. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿El cardenal Ottaviani era un tradicionalista setentoso, por así decirlo, o sea, potable, o era un modernista? Otra pregunta, ¿el cardenal Ottaviani era un combatiente o un comprometido? El cardenal Ottaviani fue silenciado, es una verdad histórica. Es cosa de ver las historias de Vaticano II. Pero, otra pregunta, ¿pero él se comprometió con el Novus Ordo por obediencia o por miedo? Estamos hablando del cardenal Ottaviani. O quizás hubo otros motivos. El cardenal Ottaviani también era físicamente ciego, por lo menos de forma intermitente. En adición, Jean Lavorier, de repente no se percató de la real y verdadera naturaleza del problema con la nueva iglesia, hasta después de contactar con el cardenal Alfredo Ottaviani. Entonces, el doctor Heller, que recordamos fue uno de los colaboradores de Monseñor Guintuc, relató que Lavorier se aproximó al cardenal Ottaviani para ser recibido en la iglesia. Pero por una razón u otra, esto nunca sucedió. El cardenal Ottaviani fallece en el año 1979 y la consagración episcopal de Monseñor Lavorier fue en el año 78, de no equivocarnos. No, o sea, la consagración episcopal fue exactamente un año antes de la muerte del cardenal Ottaviani. Entonces, voy a la pregunta. Esa reconciliación entre Ottaviani y Monseñor Lavorier nunca sucedió. Pero Monseñor Lavorier de repente le mostró a Monseñor Guintuc la carta de Monseñor Ottaviani hacia Monseñor Lavorier, donde la cual este alto eclesiástico, como hemos dicho, este gran inquisidor de la iglesia, el último inquisidor de la iglesia, le expresaba sus respetos y buenos deseos de repente a Monseñor Lavorier, y precisamente por esto Lavorier deseaba reintegrarse en la iglesia católica. Son preguntas que se hacen. Sé que esta carta que le mostró a Lavorier con los buenos deseos dirigidos hacia él por parte de un inquisidor de la iglesia para reintegrarse de la iglesia hacia Monseñor Guintuc fue un acto de un deseo de reintegrarse de la iglesia católica. Esa es la pregunta mayor que también me la hago, que no es poca cosa. De repente, esto le pareció a Monseñor Guintuc un requisito suficientemente claro y convincente por parte de Monseñor Lavorier para que Monseñor Guintuc consagrase obispo al mismo, debido a que se dio un inicio para incluir la congregación que tenía Monseñor Lavorier. Monseñor Lavorier, como hemos dicho, tenía su propia secta católica. Entonces esto, en hipótesis, eso demostraría que su conversión al catolicismo tradicional, que el catolicismo tradicional de los años 70, que es mucho más potable que el actual, de repente haber hecho un acto de adjuración de errores, que es un trámite exterior que hay que hacer cuando se está en una secta católica.
Y eso es algo que mucha gente se pregunta, y también nos preguntamos nosotros, dice, ¿eso existió? Y después va a responder un poco más adelante el autor. Eso puede haber sido precisamente lo que favoreció a Jean Laboriel, esa carta de Monseñor de Cardenal Ottaviani. Yo nunca he escuchado eso, ¿no? Es la primera vez que lo escucho. Fue leyendo este libro. Haber traído todo su rebaño de Monseñor Laboriel con a la iglesia, que le facilitó la consideración favorable de Monseñor Godin-Tuc para consagrarle obispo condicionalmente, de acuerdo a una investigación hecha por el padre Daniel Aerne, que es a través de un libro que se llama Return of the Prodigals de 1992, página 78. Ahí se dice que la iglesia es más misericordiosa, la iglesia es más misericordiosa y tolerante de lo esperado en permitir a los acatólicos, a los no católicos, en su clero regresar a la iglesia romana como ministros, si ellos se traen consigo a su entera congregación, que probablemente fue lo que hizo Monseñor Laboriel. El punto aquí es simple, de establecer claramente que nosotros, los tucistas, que es un término peyorativo que usa todo el tradicionalismo para atacar la línea episcopal de Monseñor Godin-Tuc. Decimos el tradicionalismo, nos referimos desde las líneas medias, conservadores, lefebristas, seracantistas. Porque hay seracantistas que atacan las líneas episcopales de Monseñor Godin-Tuc, como son las líneas de Monseñor Clarence Kelly, que está dedicada esta monografía de Mario Dexen. Ya falleció ese obispo. Mario Dexen no, tengo informaciones de una persona directa que lo conoce. Entonces, el tradicionalismo, incluso ciertas líneas del lefebrismo, niega, como hemos dicho, niega las líneas episcopales, la validez de las líneas episcopales de Monseñor Godin-Tuc. Otros seracantistas también. Algunos no, obviamente. Entonces, volviendo al tema, el punto aquí es simple: establecer claramente que nosotros, los tucistas, ni los venenosos post-tradicionalistas, no sabemos todos los hechos y no pretendemos que así lo consideren vuestras calidades. Estamos dando el beneficio de las dudas a nuestros detractadores. Eso lo decimos nosotros. Hay probablemente mucho más sobre el incidente Laboriel, Monseñor Cardenal Ottaviani, Monseñor Godin-Tuc, que aquello que sabemos de manera común, que son estas informaciones de calumnia o con cierta base o informaciones más benevolentes. La caridad prohíbe esbozar conclusiones condenatorias que son en grado impetuoso sin considerar las posibles consecuencias. Hemos hecho el intento de presentar posibles escenarios alternativos con fuentes y con personas visibles, con rostros históricos, que demuestre que las cosas no son tan simples y obvias tal cual a veces aparentan. Nosotros encorajamos a vuestras calidades a hacer más investigaciones al respecto que lo que estamos haciendo nosotros. Nuestra meta siempre debe ser atingir la verdad, no la propaganda y las campañas difamatorias que solo enfatizan un solo lado de la historia, por ende ignorando o distorsionando, que es casi la mayoría, el proceso de las evidencias. Entonces, con esto terminamos y agradeciendo a vuestras calidades por la atención prestada y, como siempre, pidiendo la intercesión de la bienaventurada Virgen María en su advocación como Colum Corporis Ecclesiae, que se llama el cuello del cuerpo de la Iglesia, que es un título, por cierto, dado por el santo doctor de la Iglesia, San Roberto Bellarmino, en Concione de Nativitate Beate Virginis, que sean los sermones de la Natividad de la Virgen María. En efecto, ella se encuentra junto a la cabeza misma, que es Jesucristo, una del cuerpo con la cabeza, y es por ella, por la Virgen María, por la bienaventurada Virgen María, por donde descienden a los miembros de la Iglesia los divinos influjos de la cabeza celestial, Jesucristo, su Hijo. Pidamos ser dóciles a la gracia y sobre todo tener la voluntad de requerir que la Iglesia se organice
por ese mismo influjo divino, y esta coopere, o sea, la iglesia coopere para hacer posible la elección de una cabeza visible de la iglesia, volver a tener un papa legítimo en la iglesia católica. Juve Domine benedicite, ad societatis in super perducam nos rex angelorum. Amen.